Muy buenas noches, hermanos. Un gusto en saludarlos a todos en este día de Santa Teresita Radio, que platicamos temas de vida de cielo aquí en la tierra. A todos en este día de Santa Teresita Radio, que platicamos temas de vida de cielo aquí en la tierra. En la voluntad de Dios vamos comenzando para darle gracias a Dios en este momento por en estos días, en estos tiempos de Cuaresma, que nos ha mostrado más que nada nuestro Señor cuál es su voluntad para nosotros a través de las verdades de cielo plasmadas en la obra de la divina voluntad. Pues demos gracias a Dios por esto y más, y también gracias a Dios por estos medios de comunicación que nos da la oportunidad de comunicarnos, comunicar la palabra y que se extienda. Vamos a disponernos para que esta palabra fructifique en nuestros corazones y tenga el verdadero cumplimiento, así como nuestro Señor lo ha dicho, se lo ha dicho a Luisa, que aquel que tome la palabra y la haga vida tendrá esa semilla fructificada que es su propia vida, su propia voluntad, el amor divino, y se extenderá el reino en ella y en todas las almas. Así que, hermanos, dispongámonos a hacer esta breve apertura, ofreciendo esto a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima, y particularmente para que en estas palabras podamos nosotros tomarlas y hacerlas vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros. Jesús, nos fundimos en tu voluntad para hacer nuestro el llamado a tu fiat, el llamado a tu voluntad, para poder entrar en la inmensidad de tu amor a través de las verdades divinas y poder descubrir los misterios más grandes que nos has dejado en la obra de la divina voluntad, para alimento nuestro y darte a ti también el alimento divino. Oh amado Jesús, oh Virgen Santísima, tú que pronunciaste, ustedes que pronunciaron su fiat desde la eternidad, así también nosotros hacemos nuestro este fiat divino, para que el querer divino pueda hacer su verdadero cumplimiento en toda la iglesia que fundó Cristo aquí en la tierra. Extiende tu reino. Amén. Bueno, pues después de este pequeño giro con el que nosotros abrimos, pues vamos precisamente a hablar de el fiat como una expresión del divino querer. Vamos a tratar de explicar esta palabra que no es más que vida de cielo. Esta palabra que no es más que divina, hermanos. Es una palabra divina cuando hablamos del fiat. Y hablar del fiat implica también que nosotros podamos entender el fiat en nuestra propia carne. ¿Por qué? Porque hablar del fiat y hablar del querer de Dios son dos palabras que están unidas, concatenadas, entrelazadas, para que nosotros podamos entender qué es la voluntad de Dios en mi vida, en nuestra vida, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Así que vamos comenzando, hermanos, a entender esta dimensión del fiat, a entender esta dimensión como palabra divina, pero sobre todo dentro de el querer de Dios. Primeramente hay que mencionar que Jesús nos dice constantemente en la obra de la divina voluntad que todo está en el querer. Todo está en el querer. Jesús le dice a Luisa
que si Él quiere, da. Que si Él quiere, da. ¿Sí? Esto es importante, porque a través de la historia de la salvación, a través de la historia que nos marca las Sagradas Escrituras, a través de estas verdades redentoras que nos marca nuestras Sagradas Escrituras, no hay más que la expresión del querer divino en cada uno de los hechos y de las manifestaciones que Dios ha tenido a través de la historia en su pueblo para que el Mesías, que es nuestro Jesús, se manifieste. Y se manifieste también su plan divino en nosotros. Es por esto que el fiat va a cobrar un significado particular. Cuando nosotros hablamos del fiat, estamos hablando de una palabra que está puesta desde la creación del mundo. Es una palabra que al ser pronunciada, Dios pone sus dones fuera de sí para crear. Imagínense la maravilla y el poder que tiene un fiat. Sin embargo, el fiat debe pronunciarse dentro del querer de Dios. Por eso nosotros debemos de tener muy en cuenta qué es el querer de Dios y cómo se ha manifestado este querer de Dios a lo largo de la historia para poder cumplirse el plan de Dios en nosotros. Al identificar qué es el plan de Dios, también debemos nosotros de identificar otro querer. ¿Cuál es este otro querer? Es el querer humano. El querer humano que en la mayor parte del tiempo no está a favor del querer de Dios. ¿Sí? Hablamos de un querer humano que tiene una potencia también para moverse y hacer su propia voluntad. Pero el querer de Dios es el querer omnipotente, el que nadie puede escapar de ahí. Y que si nosotros no nos movemos dentro de este querer, es cuando el regalo de la cruz viene a través de Jesús para darnos la cruz a través del amor o a través del dolor. O es una fusión del dolor y de amor dentro del querer para poder redimir a las almas. Entonces, hermanos, hablar del querer de Dios y hablar del fiat creador, es decir, del movimiento de Dios, nos lleva a entender una dimensión grandísima, una dimensión de un milagro de amor divino. Y este milagro de amor divino es que lo único que quiere Dios es que el alma regrese a su estado de origen. Así como lo decimos en el Gloria, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, así nos quiere nuestro Dios. ¿Cómo éramos en el principio? ¿Cómo era Adán en el principio? Pleno. Estaba dentro del querer de Dios, viviendo una sola voluntad y un solo amor, siendo Él mismo en la expresión máxima de la creación de Dios, en esa alegría plena, en ese fiat que creaba constantemente en Adán. Entonces, si este es el único querer de Dios, significa que todo lo que nos rodea y todo lo que nos pasa está en orden del querer de Dios, dentro de su voluntad. Está en orden, hermanos. ¿Por qué? Porque a nosotros vivir la cruz es porque o nos quiere desengañar de la falsedad del mundo, nuestro amado Dios nos quiere desengañar, o
nos quiere tomar como almas víctimas para poder extender su reino en tantas almas que requieren ser redimidas. Entonces, vamos entendiendo la dinámica del amor de Dios, de su querer, del trazo de la voluntad de Dios a través de la historia y en nuestra vida, para poder comprender cuál es la vocación, es decir, el llamado que Dios tiene actualmente para mí. Una vocación de amor, una vocación dentro de su querer y una vocación que me llama a vivir en el fiat eterno y continuo desde aquí en la tierra. Muy bien, vamos viendo. En el volumen 8, abril 5 de 1908, nos muestra un pasaje sobre nuestra Madre Santísima. Y miren, precisamente este tema fue elegido porque próximamente vamos a vivir la festividad de la Anunciación de nuestra Mamita Santísima. Ella pronuncia su fiat dentro del querer divino. Y al pronunciar su fiat, ¿qué sucede? Una creación en ella, la humanidad de Jesús, porque el Verbo requería venir a esa pequeña humanidad para salvarnos a todos y redimirnos. Entonces, vamos a entender este fiat de nuestra mamá, el fiat que nos quiere dar nuestro amado Dios, para poder tomar ese mismo fiat, pero desde la voluntad de Dios que Dios quiere para este tiempo, y que nosotros podamos vivir el plan de Dios aquí en la tierra. Bien, en esta cita de abril 5 de 1908, vamos a entender esto, las prerrogativas de María, ¿no? ¿De dónde vienen todas estas gracias y estas prerrogativas? Luisa dice, me he encontrado fuera de mí misma, dentro de un jardín en el cual veía a la reina mamá, sentada sobre un altísimo trono. Yo ardía por el deseo de subir hasta arriba para besarle la mano, y mientras me esforzaba por subir, ella ha venido a mi encuentro dándome un beso en el rostro. Al mirarla, he visto en su interior, como un globo de luz dentro de aquella luz, estaba la palabra fiat. Y desde esa palabra descendían tantos diversos, interminables mares de virtud, de gracias, de grandezas, de gloria, de alegrías, de belleza y de todo lo que contiene nuestra reina mamá. Así que todo estaba radicado en aquel fiat. Y del fiat tenía en principio todos sus bienes. Oh fiat omnipotente, fecundo, santo, ¿quién te puede comprender? Yo me siento muda, es tan grande que no sé decir nada. Por eso mejor pongo punto, dice esta Luisa. Y luego viene Jesús y dice, hija mía, toda mi santidad ha salido de dentro de la palabra fiat. Yo no me movía ni siquiera para un respiro, para un paso, ni ninguna otra acción, sino lo hacía dentro de la voluntad de Dios. Mi vida era la voluntad de Dios, mi alimento, mi todo, y esto me producía santidad, riqueza, glorias, honores, pero no humanos, sino divino. Así que cuanto más el alma está unida y fundida con la voluntad de Dios, tanto más se puede decir santa, tanta más es amada por Dios, y por cuanto más amada, más favorita, porque la vida de esta alma no es otra cosa que la reproducción de la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, vamos quedándonos aquí para poder contemplar en nuestra mente lo que Luisa vio,
ese globo de luz. Dice que al mirar Luisita a nuestra mamá, vio en su interior, ¿sí? Es decir, con los ojos del alma, porque nuestros ojos humanos no pueden ver el interior. Ella vio con los ojos del alma esta luz, este globo de luz y la palabra fiat. Y en la palabra fiat, y cómo a partir de que nuestra Madre Santísima en su interior pronunciaba su palabra fiat, diversos mares de virtud, de gracia, de grandeza, de gloria, de alegría, de belleza y de todo lo que contiene nuestra Reina Mamá, todo estaba radicado en aquel fiat, todo tenía su principio y sus bienes. Bien, hermanos, vamos entendiendo esta maravilla que nos acaba de decir. La palabra fiat, cuando se pronuncia, trae los bienes divinos. Pero algo importante que dice aquí es que nuestra Madre Santísima pronuncia su fiat en el interior. ¿Esto qué quiere decir? De una manera constante. Cuando nuestra Madre Santísima, dice las Escrituras, que guarda las cosas en su corazón, es precisamente que ella está pronunciando en su corazón aquellos misterios de Dios que él probablemente a simple vista no logra comprender en su totalidad. Logra pronunciar esta palabra fiat. ¿Por qué? Cuando ella sucede lo del anuncio del ángel, a ella no le había sido revelado. Sin embargo, ella da su fiat sin entender la magnitud, porque no sabía que ella iba a ser la Madre de Dios. Esto es fascinante porque sabemos que para poder vivir en la divina voluntad tenemos que tener en nuestro interior, en nuestro pensamiento, en nuestro sentir, como dicen las Escrituras, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, es decir, con toda nuestra voluntad. Tenemos que amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Tomar el fiat, porque a partir del fiat nace Jesús en nosotros. Nació Jesús en Mamita Santísima, a ella con una maternidad únicamente exclusiva, divina para ella, en esta maternidad de Jesús, para Jesús, ¿no? Bueno, entonces, sabiendo que en el fiat está concentrado todo Jesús, todos los bienes divinos, y que es un fiat que hay que pronunciarlo en el interior para poder vivir en la divina voluntad, vamos pensando aquí, hermanos, cómo están nuestros pensamientos, cómo está nuestra mirada interna, qué es lo que pensamos, qué es lo que hablamos internamente, qué es lo que hacemos nosotros en nuestro interior, cuáles son aquellas imaginaciones que están dentro de nosotros. ¿Está el fiat constante? ¿El fiat que ama a Dios? Como lo tenía nuestra Madre Santísima. Bien, vamos descubriendo en el volumen 11 qué es lo que nos dice en cuanto a por qué decimos que el fiat es Jesús. ¿Por qué tenemos nosotros que tener ese fiat interior tan sellado en nuestros actos para que pueda crecer la vida divina? Fíjense bien, en el volumen 11, septiembre 20 de 1915, Jesús le dice a Luisa que todo acto entre la voluntad divina y humana debe de ser atado por el fiat. Y aquí está la clave, porque en tus momentos difíciles, en tus momentos cotidianos, en tus actos del día, en el interior debe estar el fiat, porque es lo único que va a unir voluntad humana con voluntad divina, en un solo querer,
que es el querer de Dios. El fiat es el nudo que va a enlazar lo humano con lo divino para poder vivir cielo desde la tierra. Fíjense bien lo que Jesús le dice en este volumen. Hija mía, el fiat debe ser el dulce nudo que ate todos tus actos. Así que mi voluntad y la tuya formarán el nudo, y has de saber que cada pensamiento, palabra, acto, anudado con mi voluntad, son otros tantos canales de comunicación que se abren entre yo y la criatura. Si todos tus actos son anudados con mi voluntad, ningún canal de comunicación divina estará cerrado entre yo y tú. ¡Qué maravilla, hermanos! Porque lo que más deseamos nosotros es comunicarnos con nuestro Dios, cara a cara, frente a frente. Comunicarnos ya sin interferencias y sin barreras, ya sin actos petitorios, sino de un tú a tú, con su misma voluntad y su mismo amor. Llegar a ese estado de comunicación es llegar a amarnos en plenitud. ¿Por qué? Porque poseemos los mismos planes, poseemos los mismos quereres, poseemos la misma voluntad. Por eso Jesús le dice a Luisa que esa vida interior que vivió nuestra Madre Santísima desde un principio es porque ella no perdió ningún acto de voluntad divina anudado a su voluntad humana. Ninguno. Todo lo vivió en ese interior del fiat continuo, donde ataba y tejía cada uno de sus actos y los actos de todos nosotros, pero a través de ese fiat continuo que no le daba más que amor a Dios y abría los canales de comunicación para comunicarnos con nuestro amado Padre, con nuestro amado Jesús. Es aquí donde viene ahora la pregunta, hermanos. ¿Qué tantos están anudados nuestros actos con el fiat continuo de la voluntad del Padre? ¿Qué tanto estamos conociendo estas verdades divinas para hacerlas vida? Porque todavía nos seguimos quejando de la vida. Cuando Dios quiere que seamos todo amor y no somos más que pura queja, más que estar viendo nada más aquellas cuestiones que están fuera de la voluntad de Dios, sin poner nosotros un fiat. Entonces quiero enlazarme con mi Dios, quiero comunicarme con Él para que Él vaya tomando mi vida según como la escribió en la eternidad, o quiero reescribir mi vida con mis propios actos, arrojando el fiat al suelo, a la basura. Un fiat que me eleva y que yo con mi voluntad prefiero tirar. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? Es esta vida interior la que Dios quiere continuamente. Por eso, vamos a hablar entonces de esta fusión, de ese querer de Dios, porque podemos decir, bueno, Mamá Santísima, claro que tuvo muchos dolores. Mamá Santísima, claro que vivió no en una felicidad terrena plena. Sabemos que ella pasó dificultades, pasó también incomodidades. Ella tomaba todo lo nuestro para poner el fiat continuo en nuestros actos. Pero ¿qué pasa con el querer divino? Este fiat que va encaminando, que van siendo estos pasos, que vamos caminando hacia ese querer de Dios, que es el verdadero cumplimiento de su voluntad en mi propia vida, hermanos.
Ese es el querer divino. Entrar en la plenitud de la divina voluntad. Vivir ese cielo desde la tierra. En su infinito amor, en su infinito poder. Por eso Jesús dice a Luisa en este mismo volumen 11, pero en marzo 20 de 1919, le dice que el querer divino es infinito en su poder. Queremos vivir a Dios en nuestra alma. Queremos vivir la potencia de un Dios en nuestros propios actos. Entonces vivamos en el querer de Dios a través del fiat. Por eso Jesús le dice a Luisa en este volumen que bastó un solo fiat para crear toda la creación, para crear en la santísima humanidad de Jesús la vida y la muerte cuantas veces quería. Entonces aquí a lo mejor ustedes se van a cuestionar en esta cita, ¿cómo es posible que el querer divino vaya haciendo o viviendo también las muertes? El fiat habla de la vida, pero ¿qué pasa cuando el querer también quiere que suceda las muertes continuas de nuestros actos? Vamos entendiéndolo en esta cita, vamos viendo qué es lo que Jesús le dice a Luisa para poder entender el poder que bastó para que la humanidad de Jesús viviera la vida y la muerte cuantas veces quería. Dice, hija mía, mi querer contiene el poder de todo. Bastaba solo con quererlo, para que todo sucediera. Y si esto no fuera así, entonces mi querer en el poder debía tener un límite, mientras que en todas mis cosas soy sin límite e infinito. Y por eso todo lo que quiero lo hago. El querer de Dios es potente, porque Jesús dice, todo está en mi querer. Si yo lo quiero, se hace. Si yo lo quiero, no hay barreras. Yo las quito, porque quiero que mi querer triunfe. Muy bien, entonces Jesús dice, ven tú, le dice a Luisa, a mi humanidad, en mi humanidad, y te haré ver y tocar con la mano lo que te he dicho de mi querer. Bueno, entonces, dice Luisa, me he encontrado en Jesús, al cual era inseparable la divinidad y el querer eterno. Y este querer, solo con quererlo, fíjense lo potente que es el querer de Dios. El querer de Dios, solo con quererlo, creaba las muertes repetidas, las penas sin número, los golpes sin flagelos, las pinchaduras agudísimas sin espinas, como una facilidad tal, como cuando un solo fiat creaba millones de estrellas. No se necesitaron tantos fiat por cuantas estrellas creaba, sino que bastó uno solo, pero con este no salió a la luz una sola estrella, y las demás permanecieron en la mente divina, no, sino que todas en realidad salieron, y cada una tiene su luz propia para adornar nuestros firmamentos. Así era el cielo de la humanidad santísima de nuestro Señor, que el divino querer con su fiat creador creaba la vida y la muerte por cuantas veces quería. Muy bien, vamos viendo, porque este es el tema del día de ahora. Ya habíamos hablado de que nuestra Madre Santísima pronuncia en su interior el fiat, y que todo está en ese fiat, porque el fiat anudaba cada acto de la vida de nuestra Madre Santísima a la voluntad divina, uniendo voluntad humana y voluntad divina. Y con este fiat continuo que mamá pronunciaba en su interior,
sin hacer vida a su voluntad, sin ninguna queja, sino que dando amor, amor en cada paso, en cada respiro, en cada latido, en cada acto. Daba amor. Tomaba todas las almas para anudarnos, anudar nuestra voluntad con la voluntad divina. Bien, pero ¿qué creen? Este fiat que anudaba voluntad humana o voluntad divina, hacía que nuestra Madre Santísima entrara en el querer de Dios. ¿Cuál es este querer de Dios? El querer de Dios es que todas las almas vivan en su divina voluntad para que la vida divina tenga verdaderamente cumplimiento en nosotros. Seamos como Adán en un principio. Bien, pero para llegar a eso, el alma tiene que ser purificada, hermanos. Purificada. Porque nosotros no podemos vivir vida de cielo si nosotros no pasamos primero por nuestro purgatorio. ¿Por qué? Porque hay que pagar la deuda al Padre de todos nuestros actos que no hemos hecho en el amor y en el querer de Dios, en su voluntad. De todos estos actos que han sido rotos, que no han sido anudados a la voluntad divina, sino nuestra voluntad humana ha roto los lazos con nuestro Creador. ¿Cuántos actos no hemos hecho de esta naturaleza, hermanos? Por eso, el querer divino nos regala y le regala a nuestra Madre y a Jesús, este querer divino, las muertes continuas de nuestra voluntad, de nuestro querer humano, para que una vez muerto el querer humano, ahora sí, la voluntad humana, vacía de su querer, pueda encontrar solo el querer de Dios en su vida, en ese fiat continuo. Si no hay muerte de nuestro querer, no puede haber una fusión, un anudar la voluntad humana con la voluntad divina a través del fiat. Es por eso, hermanos, que el fiat duele. El fiat sangra. El fiat es esa espina interna que no se ve físicamente. Es ese golpe que no se ve físicamente. Es esa pinchadura agudísima sin espinas, como dice Jesús. Es ese golpe que sin flagelo externo, sino que es interno. ¿Por qué? Porque le va a dar muerte continua a nuestro querer. ¿Y cuál es nuestro querer? Nuestro querer siempre está buscando comodidad. Siempre está buscando que nosotros estemos buscando ese beneficio personal de todas las cosas. Nuestro querer siempre está buscándonos a nosotros mismos, hasta las cosas más santas, querer estar en los mejores puestos. O si no queremos estar en los mejores puestos, queremos hacernos ver débiles para poder dar lástima a los demás y que se puedan compadecer de nosotros. Eso no quiere Dios. Jesús quiere que lo miremos solo a Él, para amarlo constantemente. Y si nuestro querer humano quiere las cosas de nuestra voluntad, o sea, ensalzarnos siempre, mirarnos siempre, entonces es necesario que el querer de Dios nos regale las muertes repetidas para que nosotros conscientemente las tomemos. Tomemos los flagelos, los golpes, tomemos las espinas de Jesús en nuestro interior para ponérnosla en nuestros pensamientos, para ponérnosla ahora
en nuestros sentires, en nuestros quereres. Estos son los verdaderos muertes repetidas que vivió Jesús y nos los regala ahora para hacerla nuestra. Estos son los dolores de nuestra Madre Santísima que vivió en el fiat. Y en el momento que ella tomaba las espinas internas para clavar nuestra voluntad y darle muerte a nuestro querer, se creaban millones de estrellas, soles divinos, para darlas como caminos para poder vivir el cielo desde aquí en la tierra. Espero ser explícita en esto. ¿Por qué? Porque no es solamente pronunciar el fiat, sino es tomar la espina que dio muerte al querer humano para darle vida. Es tomar el golpe, es tomar el clavo, es tomar las lágrimas. Es este fiat que sangra continuamente para dar muerte a nuestro querer y con una sonrisa en nuestro exterior y en nuestro interior darle nuestro te amo a Jesús continuamente para que nos dé vida continua en el amor y en su voluntad. Por eso Jesús le dice a Luisa que el querer eterno así lo ha querido. Dice, solo el querer eterno lo ha querido. Sin golpes, sin látigos, las carnes de la humanidad de Jesús caían a pedazos. Esto quiere decir que pasaba en el interior. Dice Jesús, se formaban los profundos desgarros, pero en modo desgarrador en las partes más íntimas. Era tanta la obediencia de Jesús a aquel querer divino que por sí mismo se sometía, pero en modo tan doloroso que la flagelación que le dieron los judíos se puede decir que fue la imagen o la sombra de lo que sufría por parte del querer eterno. Y además, solo con el querer divino lo quería. Su humanidad se recomponía. Así sucedía cuando sufría las muertes por cada alma y todo lo demás. ¿Ven, hermanos, qué maravilla? ¿Cómo sucedía esto en el interior? Eran golpes sin flagelos, eran dolores, eran espinas, pero es el dolor más profundo, porque en ese dolor Jesús, en ese fiat continuo interno, Jesús nos daba el amor y anudaba nuestro querer al querer divino, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Oh, dice Luisa, cómo comprendía lo vivo que el querer divino puede hacernos morir cuantas veces quiera y después darnos de nuevo la vida. Oh Dios, son cosas inenarrables, excesos de amor, misterios profundos, casi inconcebibles a mente creada. Yo me sentía incapaz de regresar a la vida, al uso de los sentidos, al movimiento después de aquellas penas sufridas, y mi bendito Jesús me ha dicho, hija de mi querer te ha dado las penas, y mi querer te da de nuevo la vida, el movimiento y todo. Te llamaré frecuentemente en mi divina voluntad a tomar parte en las tantas muertes y penas que en realidad sufrí por cada una de las almas. Bueno, hermanos, esto es lo que nos invita ahora Jesús. No es solamente un prodigio, un amor, no, sino nos da las tantas muertes sufridas. No es solamente el gozo del fiat, no es solamente el pronunciarlo, porque Jesús nos dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que diga fiat, fiat, estará viviendo la divina voluntad. No,
sino es un fiat interno que se hace continuo, anudando acto por acto de nuestra voluntad. Así vivió nuestra Madre Santísima, en ese fiat que fue pronunciado desde la eternidad. Y en ese fiat continuo, hermanos, nuestra Madre Santísima lo volvió a pronunciar cuando vivió la Anunciación. Esa Anunciación que le dio la vida a nuestro Creador en el interior. Vamos viendo cómo nuestra Madre Santísima fue embellecida con ese fiat y ahora quiere que nosotros, con ese fiat que da muerte y vida, así seamos embellecidos, así como lo habla la primera cita que decíamos. Nuestra Madre Santísima fue la más bella, la pura y santa, porque logró tomar las muertes continuas de nuestro querer para anudarlo al querer divino. Y ella vivió toda fundida en el amor. Jesús le dice a Luisa: es mi costumbre que cuando quiero dar, pido. Y mi mamá me comprendió inmediatamente. ¿Tan es verdad? Bueno, esto vamos tomando otra cita porque vemos que ya viene, ya estamos sobre tiempo también. Bueno, esta cita que les iba a leer habla de la bendición. Si ustedes recuerdan, en la obra en la Pasión, en las 24 de la Pasión, Jesús le da a nuestra Madre Santísima la bendición para que Mamá Santísima se la pueda dar a Jesús, ¿sí? Y esto sucede en el fiat. Para crear, pronunció nuestro Padre Dios un fiat, y con ese solo fiat reordenó y embelleció cielo y tierra. Igualmente, al crear al hombre, pronuncia su fiat. Y al dar principio a mi pasión, dice Jesús, quise con mi palabra creadora y omnipotente bendecir a mi mamá. Pero no era solo ella a quien bendecía a mi mamá, sino veía a todas las criaturas. Esto es lo que nos da el fiat, hermanos. Muy bien, pero vamos hablando de este fiat sangrante, este fiat que nos ayuda a vivir y a entrar en la divina voluntad, en el divino querer, a vivir en este divino querer, para tomar todo de Dios, todo de Dios en su voluntad santísima. Fíjense bien lo que sucede. Dice: hija mía, recuérdate que años atrás te pregunté si querías hacer vida en mi querer y cómo te quería en mi querer. Quise en mí mismo querer pronunciar tu sí. Este sí quedó atado a un punto eterno y a una voluntad que no tendrá fin. Este sí está en el centro de mi querer, rodeado por una inmensidad infinita, y queriéndose salir no encuentra el camino. Por eso me río y me divierto con tus pequeñas oposiciones. Pero fíjense bien lo que dice: ¿crees tú que sea cosa de nada y fácil salirse de dentro de mi querer? ¿Te saldrías de un punto eterno? Y si supieras qué significa apartarse de un punto eterno, ¿temblarías de espanto por ello? Muy bien. ¿Qué nos quiere decir aquí Jesús? Que en el querer divino está el acto único y eterno de Dios, donde se encuentra todo, hermanos. Se encuentra la vida de Jesús, la vida de los profetas, la vida de nuestra Madre Santísima. Se encuentra todo en potencia. Los milagros de Jesús, la potencia de su fiat, la potencia del fiat creador de nuestro Papá Dios, todo está ahí. Es ese punto eterno donde se encuentra todo.
el alma que pronuncia ese fiat interno continuo y va anudando cada uno de sus actos y los actos de todas las almas en ese fiat de amor, en ese fiat sangrante que da muerte y vida, va entrando a tomar todo y Dios va formando dentro de sí una nueva creación. Esto sucedió con Mamita Santísima en el momento de la Anunciación. Veamos, es este fiat que significa darle ese sí a Dios, un sí continuo. Dice, el primer sí en mi fiat lo he pedido a mi querida mamá. Y oh potencia de su fiat en mi querer, en cuanto el fiat divino se encontró con el fiat de mi mamá, se hicieron uno solo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de anudar nuestra voluntad con la voluntad divina? Pues esto es lo que hace el fiat. El fiat hace esta fusión, este nudo, va anudando nuestros actos. Esto pasó con ella. En cuanto el ángel se le presenta y le da la petición de nuestro Padre Dios, de si quiere ser madre de Dios, de madre del verdadero Dios, entonces nuestra Madre Santísima pronuncia su fiat. Y se hicieron uno solo, el sí de nuestra Madre Santísima y el fiat de Dios, que está dentro de ese querer, de ese plan de Dios. Dice, mi fiat, en cuanto ella pronunció su fiat y se anudaron las dos voluntades, dice, mi fiat la elevó, la divinizó, la cubrió, y sin obra humana me concibió a mí, Hijo de Dios. Solo en mi fiat podía concebirme. Mi fiat le comunicó la inmensidad, la infinitud, la fecundidad en modo divino, y por eso pude quedar concebido en ella, yo el inmenso, el eterno, el infinito. En cuanto dijo las cosas creadas, en cuanto dijo fiat Miki, no solo se posesionó de mí, sino cubrió también a todas las criaturas, a todas las cosas creadas. Sentía todas las vidas de las criaturas en ella, y desde entonces comenzó a hacerla de madre y de reina de todos. ¿Cuántos portentos, hermanos, no contiene ese sí de Mamá María? Si los quisiera decir todos, dice Jesús, jamás terminaría de escucharlos. Entonces, hermanos, ahora Jesús nos pide ese sí, ese fiat. Así como nuestra Madre Santísima tuvo ese fiat y en el fiat se anudó el fiat creador y su fiat y su sí, pudo hacerse el plan de Dios en ella, que era concebir a Jesús en su vientre. Y el fiat le comunicó la inmensidad, le comunicó su potencia, le comunicó la fecundidad en modo divino. Esas son las comunicaciones. Cuando nosotros pronunciamos y anudamos nuestra voluntad en nuestro fiat continuo, en este sí continuo, las comunicaciones con Dios se van abriendo y Dios va depositando en el alma lo que más desea, que es su potencia, su amor, su fecundidad, su gozo en cualquier acto de nosotros. Por eso, hermanos, queremos que Jesús viva en nosotros en plenitud, en esa divinidad. ¿Queremos vida divina de sus actos? Pronunciemos el fiat como mamá lo pronunció, porque ahora Él está esperando nuestro sí continuo, interior en nuestra alma. Ahora nos lo está pidiendo. Ahora es ese fiat que quiere unirse al fiat de Papá Dios cuando hizo la creación y al fiat de nuestra Madre Santísima cuando pronunció su sí para que viniera
nuestro amado Dios, nuestro Jesús amado. Ahora sigue la historia, lo pronuncia Luisa y nos toca a nosotros traer y extender el reino de Dios aquí en la tierra. Sigamos el plan de Dios. Vivamos esta anunciación que Dios tanto quiere en nosotros para hacer la vida en nosotros, Jesús en nosotros. Vivamos el plan de Dios puesto ya y escrito en el querer divino para poder anudar nuestra voluntad y vivir el gozo eterno, el camino que nos tiene preparado para poder vivir ese cielo desde aquí. No le tengamos miedo al fiat, hermanos. No le tengamos miedo a ese fiat que da muerte y vida. Tengámosle miedo a salirnos de su voluntad y de su amor, porque perdemos todo lo que Dios nos quiere dar. Así que adelante, en el fiat interno, digámosle a nuestra Madre Santísima que queremos vivir en su fiat, en el fiat de la divina voluntad, como ella la vivió desde aquí en la tierra. Que así sea, hermanos, y demos gracias a Dios por todo y a Santa Teresita Radio por abrirnos las puertas a que esta palabra se extienda. Se despide Carla Lombardi en un programa más de Vida de Cielo aquí en la tierra. Aquí en Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Muy buenas noches, hermanos.